Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es bueno poder saludarlos una vez más. Esperamos que se encuentren muy bien, en familia. Y queremos compartir con ustedes una vez más un pasaje de las Escrituras en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, del 1 al 58. Y le hemos puesto como título Venciendo Gigantes. Muchos de nosotros sabrá que en verdad, hermanos, la vida cristiana tiene sus retos y sus desafíos. Y que como creyente muchas veces vamos a estar expuestos a cada situación tentativa que el enemigo nos va a presentar. O sea que nosotros mismos por nuestra propia naturaleza seamos inclinados a poder estar batallando con alguna tentación que nosotros tengamos. Si alguna vez te has preguntado por qué el mundo a veces no quiere venir a Cristo, es que ellos saben también que la vida cristiana no es fácil. Aquel que venga a Cristo tiene que dejar cosas del mundo. Y aquel que es cristiano tiene que luchar sus batallas. Y van a haber batallas ganadas y van a haber batallas perdidas. Sin embargo, todo creyente se ha de levantar de cualquier situación, porque el Señor va con él y es el Señor quien lo levanta y es el Señor quien lo esfuerza para que éste sea un buen soldado de Jesucristo. Y esa es la palabra que se le ha de dar a un cristiano que ha entregado su vida a Jesús. Debemos de entender que la vida de un cristiano es la vida de un soldado. La vida de un soldado que está enfrentando batallas y dardos del enemigo, no solamente de parte de Satanás y de los demonios, sino que también van a haber luchas en nuestra propia naturaleza pecaminosa para poder luchar algo, sea con nuestros ojos o con nuestras manos o con nuestros pensamientos. Y es por ello que este mensaje le hemos titulado Venciendo Gigantes. ¿Hay gigantes en nuestras vidas? ¿Hay gigantes que nos quieren alejar de Dios? Sí. Y es por eso que queremos ver la gran historia de David. Un muchacho, un joven que se enfrentó a un tremendo gigante llamado Goliat. La Escritura dice que se juntaron para la batalla dos grandes ejércitos. Uno de ellos, el ejército de los filisteos que acamparon en el lugar de Soco, un espacio que era del pueblo de Judá, y del otro lado acamparon los israelitas en el valle del Ela. Ambos ejércitos se miraban y se observaban desde dos montañas y estaban listos para poderse enfrentar. Pero fue antes de la batalla que un hombre se presentó en medio de la batalla y se lanzó en medio del campo para poder retar al pueblo de Israel. Y esto lo encontramos en el capítulo 17, en el versículo 4. Dice así: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, es decir, aproximadamente 3 metros de estatura. Y el versículo 5 dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, es decir, aproximadamente 50 kilos. Este gran hombre no solamente tenía una gran estatura, sino que también una gran corpulencia para poder llevar una armadura y un tremendo casco de bronce con espada y otras cosas más. Realmente el pueblo de Israel, al ver semejante estatura, se paró y en verdad fue sorprendido a ver tremendo hombre. La Escritura menciona en el versículo 11, oyendo Saúl, y este es el rey de Israel, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y estamos viendo que el pueblo de Israel se asustó, tenía gran miedo al ver este gran gigante con una gran espada y un gran casco, y tuvieron miedo. Y la Escritura menciona en el versículo 16 que este gran gigante venía de mañana y de tarde, y durante 40 días asolaba al pueblo de Israel, a todo el ejército de Israel, y le decía: ¿Quién de ustedes os es capaz de venir hacia mí y vencerme? Y aquel que me venciere, nosotros seremos esclavos de ustedes, y si no, será todo lo contrario. Pero nadie se atrevía a vencer o enfrentar a Goliat.
Es ahí donde aparece la figura de David. La escritura menciona que David era un joven pastor. Él no estaba en la batalla, él estaba en el campo pastoreando ovejas. Sin embargo, su padre, al saber que los hermanos de David estaban en el campo, manda llamar a David para que vayase a ver a sus hermanos y llevase comida, llevase leche, llevase algunos enseres para sus hermanos y también para que los pueda ver. Cuando David llegó al campo de batalla, es ahí donde David escuchó la voz de Goliat. Y al escuchar la voz de Goliat, David en el versículo 26 dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar los escuadrones del Dios vivientes? Sus hermanos lo escucharon, pero tomaron en poco las palabras de David. Claro, porque lo vieron a David, que era un jovencito que solamente pastoreaba ovejas. Y en verdad lo tomaron a David en poco. Le dijeron, oye David, ¿por qué haces estos comentarios? ¿Quién eres tú para enfrentar al gran gigante? Y lo tomaron en poco, pero David dijo a sus hermanos, ¿no es esto un mero hablar? Y es lo que muchas veces a veces puede pasar en la vida cristiana. Cuando tú a veces emprendes la vida cristiana para poder seguir el camino estrecho de Jesús y te das cuenta que la vida cristiana no es fácil, a veces tus familiares, tus amigos, la gente empieza a hablar de ti. Y es lo mismo que está pasando con David. Porque David lo que quería hacer era enfrentar a este Goliat porque él sentía celo en su corazón y él decía, ¿cómo es posible que este gigante venga y asuste a los escuadrones del Dios viviente? David estaba dispuesto a enfrentarse a este gigante y a él no le importaba de que sus hermanos lo tomaran en poco. Ahora, no solamente fueron los hermanos de David los que tomaron en poco a él. La escritura menciona en el versículo 33, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Estamos viendo que Saúl, el rey de Israel, en aquel entonces ve a David, un muchachito joven, pastor de ovejas, y le dice, no vas a poder con él. Este es un hombre gigante. Y este es un hombre el cual toda su vida ha sido un guerrero. Pero David le demuestra en el versículo 34 algo interesante. Porque David responde al rey de Israel, el cual ni siquiera el rey de Israel se quería enfrentar al gigante ni muchos soldados. David le responde a Saúl y le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David responde a Saúl y le decía, yo he sido pastor de ovejas, sí, pero he de decirte ahora esto, que cuando un león o un oso venía por las ovejas, yo me enfrentaba a él. Y la escritura menciona que David no solamente era un pastor de ovejas, y hay que entenderlo, porque como pastor de ovejas, trabajando en el campo, ahí a campo abierto, él estaba expuesto también a grandes peligros. Imagínate a este muchacho enfrentándose a leones y enfrentándose a osos. En el versículo 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. El rey Saúl, después de escuchar a David, y esta gran historia que le contó, porque David no estaba mintiendo, era cierto, era verdadero que David se enfrentaba a leones y a osos. Y en parte de la escritura dice que aún él con sus manos los mataba. O sea, estamos hablando de un muchacho que si bien es cierto no estaba en batalla, pero estaba en el campo con las ovejas, él también estaba expuesto a grandes peligros. Y él no enfrentaba a ejércitos, él enfrentaba a osos y a leones.
Es por eso que cuando David escuchó a Goliat menospreciar al ejército de Israel, este jovencito se levantó y dijo, no, yo me voy a levantar y yo voy a enfrentar a este gigante. No me importa si tiene 3 metros, no me importa si tiene armadura, pero yo me he de enfrentar con él. Así que después de que Saúl escuchó esta historia de, de David, él decidió enviar a David para la batalla y le dijo, Jehová esté contigo. Ahora, Saúl de alguna u otra manera quería ayudar a David para que él pueda enfrentar a este gran gigante. Lo que encontramos en el versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Imagínense, de alguna u otra manera el rey Saúl quiso ayudar a David. Y naturalmente sabemos que David no estaba acostumbrado a esto. Estas armaduras, este casco, esta espada realmente no iban con David. Él había estado en batalla con osos y con leones, sí, pero nunca con cascos y con espada. Él quería enfrentar a ese gran gigante con su fe y con su gran habilidad que él tenía para poder hacerlo. Naturalmente Saúl quiso ayudar, pero muchas veces las herramientas que el mundo nos quiere dar no son buenas. Es como lo que pasa hoy en día con muchos cristianos, ¿no? Están buscando la sabiduría no en la palabra de Dios, están buscando la sabiduría en otros lugares y piensan que esas herramientas que el mundo les pueda dar les van a ayudar. Mi estimado amigo, las escrituras nos mencionan que David enfrentó a este gran gigante con su gran armadura y con su gran espada, no con armadura y con espada. La escritura menciona que David lo enfrentó con lo que tenía. ¿Y qué es lo que tenía él? Su fe en Jesús. Su fe puesta en su Dios para vencer a este gran gigante. Ahora, luego después que encontramos esto, la escritura menciona que David, bueno, naturalmente le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Yo no necesito de estas armaduras, yo voy a ir a enfrentarme a ese gigante con mi Dios. Y le dijo, yo me voy a enfrentar a él, sí, y él salió. Y dice la escritura que cuando el filisteo miró a David, dice que le tomó en poco. Ahora quiero que veas esto. No solamente sus hermanos lo tomaron en poco. No solamente el rey Saúl lo tomó en poco. No solamente estos dos grupos de personas. La escritura menciona que también cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. Era un jovencito. La escritura menciona que era de buen parecer y le dijo, ¿vienes tú a mí? Y en el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, ¿vienes tú a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no le importó que tal vez sus hermanos, el rey y aún Goliat lo tomaran en poco. Él con toda decisión, con todo valor, va y se enfrenta a este gigante y le dice, yo vengo en el nombre del Dios de Israel para enfrentarte. Mi estimado amigo, una de las cosas que podemos ver aquí es que David no tuvo temor, no tuvo miedo. Si tú estás viendo bien aquí, aún sus hermanos, aún el rey de Israel, aún el gran gigante, lo tenían en poco. Pero la escritura menciona que David se enfrentó a este gran gigante y en el versículo 49 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Es tremendo ver, pero David va y se enfrenta a este gigante, agarra su honda y le da en la frente. Una de las cosas que tú puedes ver aquí es el gran valor, la gran decisión. Sin importar lo que las personas digan o hablen de él, David se enfrenta a este gran gigante.
Mi estimado amigo, mi estimado hermano, Dios es un Dios que puede hacer grandes cosas en tu vida. Y todos nosotros siempre vamos a pasar por situaciones difíciles. Y en medio de esas situaciones difíciles que pasamos, siempre van a haber algunas situaciones muy enormes, muy grandes, que a veces pareciera ser que no vamos a poderlas vencer. Quiero que veas la historia de David. David era un joven muchacho, pastor, ahí en medio del campo, y en medio de toda esa soledad, en medio de todos esos peligros, él entendió que la única persona que lo podía cuidar, que le podía dar fuerzas y sabiduría para vencer a un león y a un oso, era su Dios. Y cuando llegó el momento indicado de poder enfrentar a un gran gigante, como era el caso de Goliat, a él no le importó que muchas personas lo menospreciaran por ser quien era, porque mucha gente lo dejaba atrás. ¿Por qué? Porque lo veían pequeño e indefenso. Que nunca te importe lo que el mundo ni las personas te digan. Si Dios está contigo, nadie va a estar contra ti. Pero hay que tener mucho cuidado. Como jóvenes, como hermanos, como padres, como madres, siempre van a haber pruebas y luchas que enfrentar. Y algunas pruebas son realmente enormes. Hoy en día los jóvenes están batallando con muchas cosas. Hay pruebas que tú puedes tener en tus ojos, pruebas en el trabajo, a veces dificultades económicas, pero tenemos que entender que nuestro Dios siempre nos va a cuidar, siempre nos va a guardar y siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Hoy en día se sabe de una gran estadística que es un poco penosa el poderles escuchar, ¿no? Hay de jóvenes que están luchando con la pornografía, hay jóvenes que están luchando con juegos en internet que básicamente han sido esclavos o son esclavos de estas cosas y debemos de cuidarnos. ¿Cómo vencer estas pruebas? ¿Cómo vencer estas situaciones? Aprendamos de David. David venció a un gran gigante, no con armadura, no con espada, no con casco, sino con el nombre de Dios. ¿Cómo hacer cristianos fuertes? ¿Cómo hacer cristianos que puedan vencer sus batallas? Hay que vencer a los gigantes que tenemos en nuestras vidas. En la vida de David era Goliat. ¿Quién es el Goliat que está en tu vida? ¿Quién es ese gran gigante en el cual tú tienes que vencer o luchar siempre? Y de seguro que muchas veces has perdido. Pero la Escritura dice que podemos luchar y que podemos vencer estas pruebas. Nadie puede servir a dos señores. Y eso es lo que dice en el libro de Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Y te lo voy a leer. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no puedes servir, no puedes decir ser un cristiano y estar entregando tu vida a Jesús mientras estás luchando con alguna prueba íntima en tu vida. Es necesario que puedas vencer esos gigantes que hay en tu vida. Si Dios estuvo con David, Dios también está contigo. Si has entregado tu vida a Jesucristo, Jesús también te puede ayudar a vencer esas pruebas. Jesús también te puede ayudar a vencer esas dificultades. ¿Crees que lo puedes hacer? Sí. Jesús te puede ayudar a vencer esas grandes dificultades y esas grandes pruebas que hay. Pero es necesario que puedas luchar. No podemos vivir en el pecado para que el Señor nos bendiga. Necesitamos vencer nuestras batallas. Hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mi estimado hermano, joven, debemos de entender que para vencer las pruebas es necesario que podamos luchar y podamos revestirnos del Señor. Quiero animarte en este tiempo de estudio de la palabra de Dios a que seas valiente y a que puedas enfrentar a esos gigantes de tu vida.
Yo no sé con qué luchas. Yo no sé cuáles son esas batallas que tienes que librar cada día. Yo no sé si esas batallas están en internet, yo no sé si esas batallas están en tu familia, si están con tus amigos o alguna persona que te cuesta perdonar. Pero es necesario que si has venido a Jesucristo puedas dejar atrás esas cosas que estorban para poder crecer en la vida cristiana. Quiero animarte a que puedas vencer a tus gigantes. ¿Hay gigantes enormes en tu vida? ¿Quieres vencerlos? ¿Quieres que realmente Dios haga una obra maravillosa en ti? Quiero animarte a que veas el ejemplo de David, un joven pastor que Dios de alguna u otra manera preparó y entrenó en el campo al lado de las ovejas, y en el cual Dios lo entrenó para poder vencer a grandes leones y a grandes osos, para luego después llevarlo al campo de batalla y vencer a un gigante enorme, porque en verdad era enorme, era 3 metros, era un hombre que llevaba una gran armadura. Y David era un joven pastor, que se enfrentó a este gran gigante. Este gran gigante asustaba, amedrentaba al ejército de Israel. Y Dios usó a este pequeño hombre para poder vencer a Goliat. Mi estimado amigo, quiero animarte, estimado hermano, amigo, a que puedas vencer esos gigantes que hay en tu vida. Solo Jesús puede ayudarte. Y quiero que al finalizar este mensaje podamos orar y dar gracias a Dios por su palabra. Oremos. Amado Padre, Señor, te queremos agradecer por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por esta gran historia, Señor. El ver a este joven, al rey David, vencer a este gran gigante. Y, Señor, no lo hizo ni con espada ni con armadura, lo hizo en tu nombre, tomando 5 piedras para poderlo vencer y en una sola vencerlo. Dios, Señor, ayúdanos a ser valientes, sin importar las cosas que diga el mundo, que podamos entregar nuestras vidas y que podamos servirte en verdad. En verdad, Señor, gracias por tu palabra y por tu consejo. Mi estimado amigo o amiga, si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, queremos animarte a que lo puedas hacer. Y queremos animarte a que puedas darle tu vida a Jesús y que le puedas decir a Jesús, Señor Jesús, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador y quiero que me ayudes a vencer a mis gigantes. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, quiero que tú tomes el timón de mi vida y quiero que hagas de mí un buen soldado de Jesús. Amén.